¿Qué tal? Espero estén pasando un excelente día, compañeros y maestro Héctor Gabriel Méndez Lara, en la materia de desarrollo sustentable. El tema que vamos a presentar mis compañeros y yo son los matorrales, el cual está conformado por Nayeli Nava, María Guadalupe García, Aldair Vázquez, Iván Leni Cuamazzi, Omar Pedro Rojas, Daniel Portela, Luis Jared Pérez y su servidor Orlando Gutiérrez. Como inicio daremos una breve introducción que la dirá mi compañera. Hola, mi nombre es Nayelina Cuamazzi. Introducción. Proteger nuestra riqueza natural es responsabilidad del gobierno, los empresarios, las instituciones y los ciudadanos. Debemos asumir nuestra responsabilidad en la conservación de esta riqueza única. Sin duda, los matorrales son un ecosistema al que no debemos ignorar, dada su importancia y los beneficios que nos aportan. Debemos conocer estos campos, desde su delimitación geográfica hasta saber qué medidas debemos y podemos tomar para su cuidado y conservación. Aquí presentamos los elementos que componen este tipo de ecosistema: ubicación, qué es lo que lo daña, la forma en que nos aporta beneficios, todo esto con la intención de conocer la importancia que tiene en nuestro país. A continuación se mostrará un breve video donde nos expondrán los diferentes tipos de ecosistema que se encuentran en México, así como las características que tiene cada uno. En este video se hablarán acerca de los diferentes ecosistemas ubicados en la República Mexicana, comenzando con el bosque espinoso. Está conformado de árboles espinosos como lo es el mezquite, quizache, tintal, cactus y cordón. Ocupa alrededor del 5% de la superficie total de la República Mexicana. La temperatura varía de 17 a 29 grados centígrados, con una temporada de sequía de 5 a 9 meses. Su destrucción se ha acelerado debido, entre otras razones, su suelo es propiciado para la agricultura, por lo que ha sustituido en gran parte por cultivos diversos o en algunas áreas, la parte en la Huasteca en Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. El siguiente ecosistema es el pastizal. Es una vegetación que se encuentra envuelta por las gramíneas, que son plantas de tallo cilíndrico, nudoso y generalmente hueco, o pastos. En este tipo de vegetación, los árboles y arbustos son escasos y se encuentran en la orilla de los ríos y arroyos. Tiene una precipitación anual que va de los 300 milímetros a los 600 milímetros y cuenta con 6 a 9 meses secos, con un clima estepario o desértico. En general, el aprovechamiento de los pastizales naturales en México no es óptimo debido al sobrepastoreo que se realiza en ellos. La pradera alta de la montaña. Está conformado por especies de pastos de pocos centímetros de altura. Se restringen las montañas y volcanes más altos de la República Mexicana, a más de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, por arriba del límite de distribución de árboles y cerca de las nieves perpetuas. Es frecuente en el norte de la altiplanicie mexicana, así como en los llanos de Apán y San Juan, en los estados de Hidalgo y Puebla. Aunque se desarrollan actividades de ganadería, la principal actividad que se realiza en este tipo de vegetación es turística. Selva alta. Su clima tipo cálido húmedo es el más exuberante. Por lo general, temporadas sin lluvias son escasas, casi inexistentes. La temperatura varía entre 20 grados a 26 grados centígrados. En nuestro país, desde la Huasteca Potosina hasta el norte de Hidalgo y Veracruz, se encuentra distribuido este tipo de clima, abarcando también terreno de Campeche y Quintana Roo. Debido a las actividades agrícolas y ganaderas, gran parte de estos terrenos se han deteriorado. Está compuesto por flora muy variada y rica en especies. Predominan árboles de más de 25 metros de altura, como el chicle, platanillo, así como numerosas especies de orquídeas. Su fauna es refugio de gran cantidad de mamíferos, entre ellos el mono aullador, cuatil, hormiguero, mapache, armadillo, musaraña y venado cola blanca. La sabana. Su clima tropical, con lluvias en verano. Los suelos se inundan durante la época de lluvias y se endurecen y agrietan durante las secas. En este tipo de vegetación predominan las gramíneas. También existen plátanos y otros
plantas como el chayote, chilacoyote y calabazas. Es común a lo largo de la costa del Pacífico, en el istmo de Tehuantepec y a lo largo de la llanura costera del Golfo de México, Veracruz y Tabasco. Aunque la principal actividad en esta zona es ganadera, también se han desmontado grandes extensiones para cultivos de caña de azúcar. Bosque encino. Este tipo de vegetación está conformada por especies del género quercus o robles, con árboles de 6 a 8 o hasta de 30 metros. Esta vegetación se distribuye casi por todo el país, por lo que el clima varía de caliente o templado húmedo a secos. Tiene una precipitación media que va de los 350 a más de 2000 milímetros. Este tipo de ecosistema tiene una temperatura media anual de 10 a 26 grados centígrados. Este tipo de ecosistemas, debido a sus características de sistemas montañosos, es uno de los más explotados en la industria forestal en México. Selva baja o bosque tropical caducifolio. Su característica es de regiones de clima cálido. Las temperaturas son de 20 a 29 grados centígrados. Presenta una estación de secas y otra de lluvias muy marcadas a lo largo del año. Sus árboles son de hasta 15 metros de alto, más frecuentemente entre 8 y 12 metros. Las especies más frecuentes de este tipo de vegetación se encuentran cuajiote o copal, pochote y los cactus de forma columnares. Cubre grandes extensiones casi continuas desde el sur de Sonora y suroeste de Chihuahua hasta Chiapas. Actualmente es un ecosistema que se encuentra seriamente amenazado con una tasa de destrucción de alrededor del 2% anual. Bosque tropical o selva media. Su terreno básicamente son bosques densos que miden entre 15 a 40 metros de altura. En temporadas de sequía, su temperatura son de 0 grados a 28 grados centígrados. Cuando menos, la mitad de sus árboles pierden la mitad de las hojas. Entre sus formas arbóreas podemos localizar ejemplares de parota, así como varias especies de ficus, junto con distintas especies de líneas y epitas. Geográficamente se presenta de manera discontinua en el centro de Sinaloa hasta la zona costera de Chiapas y forma una franja angosta de Yucatán. Gran parte de ella es ocupada por vegetación original. En los últimos años se ha visto afectada ya que es usada para la agricultura nómada, de riego y temporal. También algunas especies de árboles son usadas con fines maderables. Nuestro actual modo de desarrollo ha originado una serie de problemas ambientales, lo que provoca el deterioro de los ecosistemas terrestres y marinos, así como una enorme pobreza y crisis económicas recurrentes. ¿Te has preguntado si esto se puede cambiar? No solo es posible, es preciso transitar hacia un modelo de desarrollo que permita administrar los recursos naturales de forma correcta y distribuir la riqueza de manera equitativa. El desarrollo sustentable se refiere al desarrollo económico y sociocultural que se ocupe de la correcta explotación y administración de los recursos naturales, evitando que exista una crisis de ellos o su extinción, para así asegurar que las generaciones futuras puedan contar con esos recursos. Se basa en 3 pilares: económico, social y medioambiental. Así, una actividad sustentable se encarga de mantener o preservar los recursos naturales sin afectar el desarrollo socioeconómico. Te presentamos 10 retos que puedes practicar con tu familia para conducir tu vida hacia la sostenibilidad. En un año habrás ahorrado hasta 1.345 kilowatts por hora de luz y 54.750 litros de agua. Además, habrás reducido los desechos en 225 kilogramos y habrás salvado por lo menos un árbol.
Hola, mi nombre es Daniel Portela y yo les voy a dar una idea general sobre qué es un ecosistema y sobre qué ecosistema nosotros vamos a tratar. Un ecosistema es un sistema biológico integrado por dos partes. En un lado están los organismos vivos y el medio en que estos se desarrollan, y por el otro lado están las interacciones de los organismos que hay entre sí y con el medio. Todo esto en un lugar determinado. Los seres vivos son los factores bióticos y las interacciones que hay en el medio son los factores abióticos. Las que son interacciones vitales, fluye la energía y circula la materia. Los ecosistemas pueden ser de diferentes tamaños. Pueden ser marinos, acuáticos o terrestres. Las categorías generales de los ecosistemas terrestres se conocen como biomas. En nuestro caso será el bioma del matorral. El matorral es un bioma que se extiende por las zonas templadas de la Tierra que presentan un clima de tipo mediterráneo. Aquí las precipitaciones no son muy abundantes y existe una estación muy seca que es muy marcada. Es un territorio árido. Sin embargo, sus temperaturas no son muy altas como las de un desierto, por esto no es considerado uno. Aquí, como presentan en las diapositivas las imágenes, se presentan dos tipos de matorrales, el matorral xerófilo y el matorral espinoso. Más adelante vamos a ver más a profundidad los factores bióticos y abióticos y cómo se clasifican este tipo de matorrales y cuál es su grado de extensión en todo el territorio mexicano. Soy Omar Pedro Rojas López del tercer cuatrimestre en el Grupo A. A mí me tocó la delimitación geográfica de los matorrales. En las siguientes dos diapositivas puse una tabla la cual contiene el tipo de matorral, la extensión en kilómetros cuadrados y el porcentaje del país que usa. Acá está un momento para que la puedan observar. En la diapositiva número 8 se encuentra la distribución, la cual cubre el 29.7% del país, los principales estados que contienen más matorrales y un pequeño mapa en el cual la zona roja o café fuerte, dependiendo cómo la vean, muestra los matorrales, la cual, si se dan cuenta, se encuentra mayormente en el norte del país. Soy María Guadalupe García Martínez y les voy a explicar los componentes estructurales de los matorrales como ecosistema. Los factores bióticos o biológicos son todos aquellos que tienen vida, desde organismos unicelulares como los microorganismos o pluricelulares como los animales y los vegetales. Estos se clasifican en autótrofos y heterótrofos. Los organismos autótrofos también son llamados productores porque son capaces de producir su propio alimento, como las plantas verdes que sintetizan la energía solar por medio del proceso fotosintético y transforman la materia inorgánica como sales, minerales, dióxido de carbono, agua, etc., en materia orgánica. Los organismos heterótrofos también son llamados consumidores porque se alimentan de organismos vivos ya existentes. Se clasifican en primarios, secundarios, terciarios y desintegradores. Los primarios son los herbívoros. Los secundarios son carnívoros que se alimentan de herbívoros. Los terciarios son carnívoros que se alimentan de otros carnívoros. Y los desintegradores son aquellos capaces de desintegrar la materia orgánica, como los hongos y las bacterias. En los matorrales, la vegetación se encuentra adaptada a la aridez y tiene una floración breve, pero intensa. Destacan los organismos predominantes espinosos, cactus, magueyes y mezquites. La fauna depende del tipo de matorral, pero podemos encontrar diversas especies que van desde grandes mamíferos, aves, reptiles e insectos. La flora emblemática de los matorrales son sin duda los cactus. Esta familia de plantas agrupa a biznagas, nopales, chollas,
peyotes, saguaros, tetechos, cardones, entre muchas otras. Se caracterizan por poseer un cuerpo carnoso o suculento, donde almacenan agua. Con sus espinas en vez de hojas, evitan la pérdida de humedad. Sus llamativas flores son efímeras y aparecen con las primeras lluvias del año. Sus frutos son extremadamente jugosos. Estas adaptaciones evolutivas les permiten vivir en un clima extremo de altas temperaturas y poca lluvia. Este grupo de plantas es originario del continente americano y México posee la mayor cantidad. De las 669 especies de cactus que hay en el país, 518 son de origen mexicano. Otros grupos de plantas prominentes en los matorrales son los arbustos y magueyes. Las plantas de los matorrales se han adaptado de diversas maneras. Algunas de ellas son perdiendo las hojas en la época seca o siendo esclerófilas. De los magueyes, desde la época prehispánica, se extrae el nutritivo pulque que conocemos hoy en día. En los matorrales también vive una gran cantidad de animales, como serpientes, iguanas, insectos, escorpiones, abejas, alacranes y aves como el pájaro carpintero, correcaminos y tecolotes, entre muchas otras. Otro componente estructural de los ecosistemas son los factores abióticos. Estos carecen de vida, pero de ellos depende cualquier comunidad biológica. Son los parámetros físicos o químicos que afectan a los organismos en cuestión de crecimiento, mantenimiento y reproducción. Los factores abióticos físicos más importantes son la luz solar, la temperatura, presión atmosférica, clima, relieve y sin duda el agua. Los factores abióticos químicos son el pH y la química del agua, aire y del suelo. En los matorrales, los factores abióticos físicos es el suelo adverso para la vida. Cuenta con un clima estepario desértico y templado con lluvias escasas. Su altitud va de los 0 a los 3.000 metros. La temperatura anual varía de los 12 a los 26 grados centígrados. La cantidad de luz que recibe es muy alta, pero no la suficiente como para ser un desierto. Los factores abióticos químicos que encontramos en los matorrales es su pH, que va de los 6 a los 8.5. El aire que recibe regular seco. Los suelos son salinos o yesosos. Son de drenaje deficiente, así como salinos, alcalinos, entre otros. ¿Qué tal? Yo soy Iván Lenin y les voy a hablar sobre los factores económicos dentro del ecosistema de matorrales. Dentro del ecosistema de matorrales vamos a encontrar diferentes factores económicos de los cuales a tratar en estas diapositivas. El primer factor económico y más importante, a mi parecer, es la comercialización de madera, ya que de esta obtenemos productos de primera necesidad. Bueno, no tan de primera necesidad, pero sí que utilizamos normalmente o cotidianamente, como por ejemplo las hojas de nuestras libretas donde tomamos apuntes, al igual que algunas sillas de nuestras respectivas casas que utilizamos para sentarnos, sillas, mesas. La decoración de interiores con madera es muy común en algunas ciudades y podemos decir que en México la tala o deforestación de árboles es de 155,000 hectáreas.
Y de estas 155.000 hectáreas, 60.000 hectáreas se hacen de manera clandestina. Y podemos decir que de toda la tala de árboles que existe en México, el 70% de esta tala se hace de manera ilegal. Otro de los factores económicos podemos encontrar la ganadería, que la ganadería se describe como la actividad del cuidado y alimentación de algún animal para obtener productos o alimentos que podamos consumir. Dentro de la ganadería podemos encontrar 3 tipos de ganadería: extensiva, intensiva y de autoconsumo. La extensiva se requieren pastizales grandes para que los animales puedan pastar dentro de ellos. La intensiva se describe como, no se describe, en la ganadería intensiva se les da alimentos procesados a los animales para obtener un mayor producto, y la de autoconsumo se refiere a la cría de animales por nosotros mismos para obtener productos de consumo personal. A continuación les presentaré algunos alimentos que se producen por entidad dentro de nuestro sistema de matorrales. Como podemos ver, del lado izquierdo tenemos el producto y del lado derecho tenemos la entidad donde se produce mayormente. Tenemos que el huevo se produce mayormente en Nuevo León, así como caprino, y la leche de bovino y caprino se produce mayormente en Coahuila. La producción de aves y leche de bovino y caprino también se produce mayormente en Durango, y el porcino en Sonora. Los nopales también se pueden considerar como un factor económico, pero no a gran escala, ya que estos se consumen primordialmente en algunos estados de México como alimento, y el aprovechamiento de esta verdura o planta viene desde antiguas culturas mesoamericanas, y su importancia en la vida social, económica y religiosa alcanza elevados niveles. Tenemos 3 tipos de nopales, que son los nopales como verdura, los nopales tuneros y los nopales forrajeros. Después tenemos que los agaves se encuentran mayormente en estados semiáridos o paisajes áridos de México. Y el utilizo de los agaves o magueyes como recurso natural de zonas áridas y semiáridas pueden organizarse en 3 grupos: los magueyes de bebidas fermentadas, los magueyes como bebidas destiladas y los magueyes como productores de fibras. Soy Omar Pedro Rojas López y les vengo a hablar de las alternativas económicas ambientales. En primer lugar, les voy a hablar de las diferentes fuentes de energía que podemos tomar en México. En México actualmente las fuentes de energía que más se usan son a base de petróleo, gas LP o de carbón. Y yo considero que la mejor energía ambiental que podemos usar es la energía nuclear, ya que produce bastante energía, no ocupa demasiado espacio, además de que su contaminación es prácticamente nula. A diferencia de la energía eólica y la energía solar, la energía nuclear no necesita grandes terrenos para poner paneles solares o molinos de viento, como si lo necesitan ellos. Y además de que su único desecho sería vapor de agua utilizado para enfriar los reactores nucleares. En segundo lugar, considero que sería mejor una mayor regulación en la tala de árboles, ya que actualmente más del 70% de la tala de árboles en México se produce de forma ilegal. Y yo propongo una mayor regulación para así poder mantener los espacios verdes, como ya sea matorrales, selvas, bosques, pantanos, bajo una mayor protección, y así evitar que terminen contaminados o directamente provoquen la extinción de especies o plantas. En tercer lugar, considero castigos y multas más fuertes para los que rompan las leyes relacionadas al cuidado ambiental. Con esto me refiero a que ya la gente debería recibir mayores castigos en prisión o multas muchísimo más elevadas por tirar basura en terrenos verdes, por contaminar el agua o por contaminar el aire de cualquier manera. Para así evitar que, como dije anteriormente,
se contaminen los suelos y evitar que se contamine el agua para que así los ecosistemas puedan mantenerse más tiempo. El barrendo es la última especie que queda de la familia Antilocabridae en el mundo. Es el mamífero más rápido de Norteamérica, alcanza los 100 kilómetros por hora. Se cree que su velocidad se debe a que hace 20 millones de años tenía un depredador muy rápido similar al guepardo. Se alimenta de especies herbáceas y plantas que le proporcionan el agua que necesita, como la planta cholla. Su tamaño es de 1.5 metros de largo y 80 centímetros de altura, con un peso entre 45 y 60 kilogramos. El barrendo se caracteriza por tener cuernos negros de dos puntas curviadas hacia atrás. Cuenta con una mancha en la cola de color blanco que le permite identificarlo a distancia. En México se encuentran 3 de las 5 especies que existen en el mundo y las podemos encontrar en los estados de Baja California, Chihuahua, Sonora y Coahuila. A finales del año de 1950, esta especie había desaparecido del estado de Coahuila debido a la pérdida de su hábitat, el sobrepastoreo de ganado y a la caza furtiva, siendo esta su principal amenaza de extinción. Tiene un lugar fundamental en la cadena biológica de la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, ya que sirve de alimento para coyotes y pumas, los cuales son su principal depredador. También dispersa las semillas de las plantas que come. Actualmente en México solo quedan 1.500 ejemplares de las 3 especies. El borrego cimarro es uno de los principales animales que se encuentra en el ecosistema de los matorrales y es uno de los más amenazados que se encuentran en este. Se caracteriza por sus grandes cuernos, los cuales simbolizan un estatus y son usados como arma de batalla. Se encuentra en el norte de México y es una especie herbívora. Sus principales amenazas son la caza excesiva y las enfermedades transmitidas por los animales domésticos, ya sea que por un animal que saquen a pastorear o por algún otros animales. El borrego cimarro, como ya lo mencioné, se encuentra en el norte de nuestro país, principalmente en estas zonas. En este mapa podemos ver claramente cuál es la intensidad del pastoreo descontrolado, teniendo como color amarillo el sobrepastoreo, que es una de las principales causas del daño ecológico de este ecosistema. Hola, mi nombre es Daniel Portela Ramírez y yo les voy a platicar un poco sobre cómo y por qué nosotros debemos contribuir a la conservación de este ecosistema, los matorrales. Y bueno, para empezar, los matorrales, a pesar de su demostrado valor ecológico, no están tan protegidos y valorados como debería. De hecho, los matorrales están un poco ignorados, porque en comparación con los bosques, por dar un ejemplo, se consideran que son fases de mayor degradación y también de menor evolución. Sin embargo, estos son bosques incipientes, ya que estos son la primera fase de instalación de la vegetación en un territorio. No cabe duda de que nosotros debemos contribuir para el cuidado de nuestra biodiversidad, y los matorrales son una parte significativa en la región mexicana. Tomemos en cuenta que de los matorrales obtenemos una riqueza en cuanto a la vegetación, como son los nopales y magueyes, que con tan solo estos dos mencionados se obtienen una gran cantidad de productos. También plantas medicinales como la gobernadora, que sirve para el tratamiento del riñón, y el gordolobo, para curar la tos, entre otro tipo de especies. Y claro, sin mencionar que los matorrales ayudan a la regulación de los nutrientes y el control biológico del suelo. Por esto y por la riqueza natural de nuestro país, es importante conservar este ecosistema. También los matorrales son el tipo de vegetación que gasta menos agua, y en muchos de los casos no son sustituibles. Con esto que acabo de mencionar, me refiero a que no podemos manipular el suelo con efectividad. Un claro ejemplo de este caso son las desapariciones de los manantiales por un consumo hídrico excesivo.
la destrucción de de los hábitats, la extracción insostenible de los recursos naturales y el calentamiento global y la contaminación son algunas de las principales amenazas. Ahora bien, mencionado lo que ya dije, nosotros cómo podemos participar para su conservación. Yo como primer punto puse estar informado sobre este ecosistema, ya que este es un punto muy sólido para estar conscientes de lo que podemos causar con acciones que nosotros llevamos a cabo día a día. Cuando las actividades humanas ponen en jaque a los ecosistemas, existen serios riesgos que desencadenan procesos de degradación. Y claro, no solo las actividades humanas son el problema. A esto también hay que sumarle que se combinan adversidades climáticas y un mal uso de los recursos. Así que yo creo que conocer la ecología de estas zonas, sus formas de vida y procesos que amenazan con degradarlos, debería de ser uno de los principales intereses de la sociedad. Como punto 2, yo puse participar en grupos organizados que ayudan a conservar la naturaleza, ya sean grupos nacionales, locales o internacionales. Yo puse dos ejemplos, SEMDA, que es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Este es un grupo mexicano, nacional. Y Pronatura. Pronatura es un grupo internacional, solo que cada país tiene su propio grupo. Ese es Pronatura México y es el grupo de conservación ambiental más grande del país. Y también como tercer punto yo puse que si nosotros somos testigos de la explotación descontrolada de este y cualquier otro ecosistema, nosotros debemos reportarlos y exijamos a las autoridades sobre la conservación de estos espacios naturales. En esta diapositiva yo adjunté un mapa donde las zonas amarillas representan toda el área que representan los matorrales. Las partes de los circulitos que están señaladas ahí son las áreas protegidas. O sea, aquí podemos ver un claro ejemplo de cómo los matorrales no son protegidos como se debería. Hay mucha extensión de este tipo de territorio y solo muy poca, de manera muy escasa, se están protegidos. Ahora también, ¿cómo hacerlo? Nosotros debemos consumir y producir responsablemente. Como mencioné y mencionamos anteriormente, los matorrales nos dan una gran riqueza en productos, aunque no lo parezca, pero no por eso debemos nosotros explotar los recursos que nos brindan sin alguna medida. La actividad humana y toda la contaminación que nosotros provocamos es la principal amenaza para todos los ecosistemas, no solo para los matorrales. Bueno, hola, buenas tardes. Soy Luis Jared Pérez Santana. Bueno, yo les hablaré sobre las leyes que protegen los ecosistemas de México. Bueno, antes que nada tengo que dar un punto crucial dentro de este tema, es que los matorrales en sí no tienen una ley fija o una ley que de verdad sea específicamente para ellos. Los matorrales son más que nada, bueno, van englobados más en la deforestación. Hay leyes que protegen a los matorrales a través de ella. A partir de eso, bueno, puedo decir que hay muchas leyes que protegen a la deforestación. De acuerdo a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, así que cualquiera de los matorrales de las zonas áridas o semiáridas del país están considerados dentro de las leyes de deforestación. Pero a nivel internacional no todos lo consideran así. Hay unas organizaciones como la FAO, bueno, de acuerdo a INEGI y Semarnat, que no toman a los matorrales dentro de la deforestación, debido a que muchos de ellos, bueno, de esas leyes van con ciertos parámetros. Uno de ellos es que al menos un 10% de superficie cubierta de las copas de los árboles debe ser, así que a partir de eso se le toman las leyes. Y como los matorrales tienen menos porcentaje de ese 10%, muchas leyes internacionales no la toman. Como aquí en México, gracias a Dios, sí. Bueno, a partir de esto, bueno, empezaré a dar algunos números que me parecieron un poco alarmantes. Vi que, por ejemplo, en las décadas de 1990 al 2000, 7.5 millones
de hectáreas anuales han disminuido, al igual que en el 2000, al 2005 aumentó al 10%, que fue 4.2 hectáreas. A partir de estos números fue que la Semarnat y INEGI empezaron a tomar más en cuenta los matorrales, debido a que los matorrales tienen, en este sentido, están sobreexplotados mucho últimamente. Tienen, ¿cómo decirlo? Están sobreexplotados por el ganado. Muchos utilizan, bueno, los matorrales principalmente para ese tipo de cosas, bueno, la ganadería. Por ejemplo, fue de los ecosistemas más sobreexplotados. Vi que tiene un 70% de pérdidas los matorrales aquí en México, de acuerdo a estudios de INEGI o de Semarnat que vi. Ya a partir de esto, ya mi amigo Aldair va a dar indicaciones sobre las leyes que tenemos contra la deforestación. Bueno, mi nombre es Aldair Vázquez Pérez y también me tocó presentar las leyes que protegen a los ecosistemas en México. Bueno, una de ellas es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Título primero, disposiciones generales. Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refiere a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para 1. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. 2. Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación. 3. La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente. 4. La preservación y la protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas. 5. El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas. La segunda ley que protege a los ecosistemas en México es la Ley General de Vida Silvestre. Título 1. Disposiciones preliminares. Artículo 1. La presente ley es de orden público y de interés social, reglamentaria de párrafo tercero del artículo 27 y de la fracción 39, inciso G del artículo 73 constitucionales. Su objeto es establecer la concurrencia de gobierno federal, de los gobiernos de los estados y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en donde la nación ejerce su jurisdicción. Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por 1. Aprovechamiento extractivo, la utilización de ejemplares, partes o derivados de especies silvestres mediante la colecta, captura o caza. 2. Aprovechamiento no extractivo. Las actividades directamente relacionadas con la vida silvestre en su hábitat natural que no impliquen la remoción de ejemplares, partes o derivados y que de no ser adecuadamente reguladas pudieran causar impactos significativos sobre eventos biológicos, poblacionales o hábitat de especies silvestres. 3. Capacidad de carga. Estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su capacidad de recuperarse en corto plazo sin la aplicación de medidas de restauración o recuperación para restablecer el equilibrio ecológico. 5. 4. Captura. La extracción de ejemplares vivos de fauna silvestre de hábitat en el que se encuentra. 5. Caza. La actividad que consiste en dar muerte a cualquier ejemplar de fauna silvestre a través de medios permitidos. 6. Caza deportiva. La actividad que consiste en la búsqueda, persecución o acecho para dar muerte a través de medios permitidos a un ejemplar de fauna silvestre cuyo aprovechamiento haya sido autorizado con el propósito de obtener una pieza o trofeo. Voy a saltarme al artículo 9. Conservación. La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los hábitats, las especies y las poblaciones de la vida silvestre,
dentro o fuera de sus entornos naturales de manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo. Voy a saltarme al 11. Desarrollo de poblaciones. Las prácticas planificadas de manejo de poblaciones de especies silvestres en vida libre que se relacionan en áreas delimitadas dentro de su ámbito de distribución natural, dirigidas expresamente a garantizar la conservación de sus hábitats, así como incrementar sus tasas de sobrevivencia de manera tal que se asegure la permanencia de la población bajo manejo. La otra ley que protege a los ecosistemas es la Ley General para la Preservación y Gestión Integral de Residuos. Título primero, disposiciones generales. Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección del ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos en el territorio nacional. Para aplicar esta ley y establecer bases, tiene como 1. Aplicar los principios de valoración, responsabilidad compartida y manejo integral de residuos bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, los cuales deben de considerarse en el diseño de instrumentos, programas y planes de política ambiental para la gestión de residuos. 2. Determinar los criterios que deberán de ser considerados en la generación y la gestión integral de residuos para prevenir y controlar la contaminación de medio ambiente y protección de la salud humana. 3. Establecer los mecanismos de coordinación que en materia de prevención de la generación, la valoración y la gestión integral de residuos corresponden a la Federación de las Entidades Federativas y los municipios bajo el principio de concurrencia previstos en el artículo 73, fracción 39G de la Constitución Política de los Estados Unidos. Otra ley que protege a los ecosistemas es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Título primero. Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del artículo 27 de los Estados Unidos Estados Unidos mexicanos. Sus disposiciones son de orden e interés público y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular y fomentar el manejo integral y sustentable de los territorios forestales, la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias en la materia forestal que correspondan a la Federación, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia previstos en el artículo 73, fracción 39G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable cuando se trate de recursos forestales cuya propiedad o legítima posesión corresponda a los pueblos y comunidades indígenas. Se observará el dispuesto por el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 2. Objetos generales de esta ley. 1. Conservar y restaurar el patrimonio natural y contribuir al desarrollo social, económico, ambiental del país mediante el manejo integral sustentable de los recursos forestales en cuencas hidrográficas con un enfoque ecosistémico en el marco de las disposiciones aplicables. 2. Promover el desarrollo científico y tecnológico, así como la transferencia de tecnología como medios para alcanzar el desarrollo forestal sustentable. 3. Impulsar la silvicultura, el manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales para que contribuyan con bienes y servicios que aseguren el mejoramiento de calidad de vida de la población con la participación corresponsable de los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales. Y por último, tengo las leyes de aguas nacionales. Título primero, disposiciones preliminares. Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de aguas nacionales, es de observancia general en todo el territorio nacional. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. Artículo 2. Las disposiciones de esta ley son aplicables a todas las aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo,
Estas disposiciones también son aplicadas a los bienes nacionales que la presente ley señala. Las disposiciones de esta ley son aplicables a las aguas de las zonas marinas mexicanas en tanto a la conservación y control de su calidad, sin menoscabo de la jurisdicción o concepción que se pueda regir. Voy a decir algunos capítulos del artículo 3 para efecto de esta ley. Y dice punto 1, aguas nacionales son aquellas referidas en el párrafo 5 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2, acuífero, cualquier información geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente conectados entre sí, por las que circulan o almacenan aguas del subsuelo que pueden ser extraídas por su explotación, uso o aprovechamiento y cuyos límites laterales y verticales se definen convencionalmente para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales del subsuelo. 3. Aguas claras o aguas de primer uso, aquellas provenientes de distintas fuentes naturales y de almacenamiento artificiales que no han sido objeto de un uso previo alguno. 4. Algunas aguas del subsuelo, aquellas aguas nacionales existentes debajo de la superficie terrestre. Y 5. Aguas marinas, se refiere a las aguas en zonas marinas. Bueno, esas son algunas de las leyes y algunos artículos que protegen a los ecosistemas en México. No puedo decir todas porque son muchas y sería un video muy largo. Y bueno, traté de tomar las más importantes y pues por eso. Y por último, el medio ambiente o beneficios económicos, una pregunta realmente que impactará demasiado a las sociedades, pero podemos ver que una elección entre medio ambiente y beneficios económicos se tendría que escoger el medio ambiente, ya que de estas obtenemos todos los recursos que queremos y los cuales son vitales para vivir. Para solucionar el problema de los beneficios económicos que se generan a través del medio ambiente, ya sea destruyéndolo o acabando con él, es buscar alternativas económicas que no generen un daño para el medio ambiente y sea de igual manera beneficioso y productivo para los seres humanos. Desde épocas antiguas, los recursos que aportan los matorrales han sido parte de nuestra historia, economía e identidad. La importancia que tiene preservar los ecosistemas es indispensable, pues en ellos se encuentra distribuida la diversidad de flora, fauna y vegetación que permite que los seres humanos podamos vivir y crear gozando de salud, teniendo alimentos abundantes con propiedades medicinales y nutritivas. Además, permite desarrollar nuestro hábitat económicamente a través de actividades recreativas que favorecen el turismo. México es un país megadiverso, del cual debemos cuidar, por tanto debemos ser comprometidos a proteger y preservar los recursos que la tierra nos ofrece, desde el entorno en que vivimos y siendo portavoces y colaboradores en el cuidado de nuestro planeta.